Antes de que sigas viendo este video, necesito pedirte algo. Si aún no eres parte de esta comunidad, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. No dentro de un momento, ahora. Porque lo que estás a punto de descubrir sobre esta pequeña moneda de 1 centavo podría cambiar completamente la forma en que ves las cosas que tienes guardadas en casa, en una cajita, en el fondo de un cajón, o en ese frasco viejo que lleva años acumulando monedas en la repisa de la cocina. Lo que vamos a hablar hoy no es solo numismática. Es historia viva. Es cobre, es memoria, es identidad americana. Y esta moneda en particular, esta pequeña maravilla de 1981, tiene una historia que muy pocos conocen y que merece ser contada con el respeto y la admiración que se merece. Hoy vamos a hablar de la moneda de $1 estadounidense acuñada en 1981 en la Casa de la Moneda de Danvers. La que lleva esa pequeña letra de grabada en la parte delantera, justo debajo del año. Y lo que vamos a descubrir juntos es que este pequeño disco de metal, que quizás usted ha tenido en la palma de la mano cientos de veces sin pensarlo 2 veces, es mucho más que 1 centavo. Es un testigo silencioso de una era que se cerró para siempre. Cierre los ojos por un momento e imagínese el año 1981. Ronald Reagan acaba de asumir la presidencia de los Estados Unidos. El mundo todavía vive bajo la sombra de la Guerra Fría. La música de los 80 comienza a transformar la cultura. Y en las casas de moneda de toda la nación, las prensas trabajan sin descanso, produciendo millones y millones de centavos de cobre, exactamente igual que se había hecho durante casi 120 años. Nadie en ese momento imaginaba que ese año sería el último. El último año completo en que los Estados Unidos producirían centavos de composición principalmente de cobre para la circulación general. Sí, lo leyó bien. El año 1981 fue el último año completo en que el centavo de los Estados Unidos fue fabricado con esa fórmula histórica de 95% de cobre y 5% de zinc. La misma fórmula que se había utilizado desde la época de Abraham Lincoln. La misma que había sobrevivido a 2 guerras mundiales, a la Gran Depresión, a la posguerra, a los años 60 y 70. Una fórmula que había resistido el paso del tiempo como pocas cosas en la historia de este país. Y en 1982, silenciosamente, todo cambió. ¿Por qué cambió? Porque el precio del cobre subió tanto que ya no era rentable fabricar una moneda de 1 centavo con ese metal. Para finales de la década de los 70, el costo del cobre había escalado a niveles que hacían que el valor del metal dentro de la moneda comenzara a acercarse peligrosamente a su propio valor nominal. Es decir, el cobre que contenía la moneda empezaba a valer casi lo mismo que la moneda en sí. Y eso, desde el punto de vista económico, es una señal de alarma que ningún gobierno puede ignorar. Así que en 1982, la Casa de la Moneda tomó la decisión, los nuevos centavos serían de zinc con apenas un baño superficial de cobre. Un revestimiento. Una apariencia. No la esencia. Y ahí es donde radica el valor histórico y emocional de la moneda de 1981. Porque quien tiene 1 centavo de 1981 en sus manos, tiene en sus manos el final de una tradición de más de un siglo. Tiene el último capítulo de una historia que comenzó en el año 1864 y que cerró sus puertas para siempre cuando las prensas de la Casa de la Moneda comenzaron a producir los primeros centavos de zinc, en 1982. Ahora quiero que se fije en algo. Mire la moneda con atención. En la parte delantera, en lo que los numismáticos llamamos el anverso, está el rostro inconfundible de Abraham Lincoln. No cualquier retrato. Es el diseño creado por Dr. David Brenner, un escultor de origen lituano que inmigró a los Estados Unidos y cuyo trabajo fue seleccionado para conmemorar el centenario del nacimiento del 16º presidente de la nación, allá por el año 1909. Ese rostro ha sido el mismo durante más de 100 años. Ha visto pasar generaciones. Ha visto nacer niños que hoy son abuelos. Ha pasado por millones de manos, bolsillos, alcancías y cajones. Encima del retrato de Lincoln puede leer las palabras "In God we trust". En Dios confiamos. Esas 4 palabras que resumen algo profundo sobre la identidad de una nación. A la izquierda del retrato, la palabra liberty, libertad. Y debajo, el año que nos ocupa hoy, 1981. Y si usted tiene la moneda en la mano ahora mismo, busque con cuidado esa pequeña letra de justo debajo del año. Esa D es la marca que identifica a la Casa de la Moneda de Danvers, Colorado. Y es la razón por la que a esta moneda específica se la conoce como el centavo 1981D.
En el reverso, en la parte de atrás, encontramos el diseño que da nombre a toda esta serie, el Memorial Lincoln. Es la representación arquitectónica de ese majestuoso edificio de mármol blanco que se alza en Washington, D.C., a orillas del lago Reflecting Pool, frente al monumento a Washington. El mismo que usted ha visto en fotografías, en películas, en los noticieros. El edificio donde Martin Luther King pronunció las palabras más famosas del siglo XX, tengo un sueño. El edificio donde la nación se reúne para recordar a su presidente más amado y más trágico. Ese diseño del reverso fue creado por Frank Gasparro, el mismo grabador jefe de la Casa de la Moneda que también fue responsable de otras monedas icónicas de su tiempo. Y si observa con mucho cuidado, en la base del lado derecho del memorial, puede ver las iniciales FG, las iniciales de Gasparro, grabadas discretamente como la firma de un artista en su obra. Un detalle que muy pocos notan, pero que para un coleccionista representa la firma del creador, el sello de autenticidad de una pieza de arte en miniatura. Por encima del memorial está inscrito United States of America, Estados Unidos de América. Y en la parte superior, como un arco que corona todo el diseño, las palabras E pluribus unum. De muchos, uno. El lema que resume la esencia de lo que significa ser una nación construida a partir de la diversidad, de la migración, del sacrificio colectivo. Debajo del memorial, en letras claras, 1 cent. 1 centavo. 1 centavo que pesa exactamente 3.11 gramos. 1 centavo que mide 19.05 milímetros de diámetro, poco menos de 3/4 de pulgada. 1 centavo que tiene un grosor de apenas 1.52 milímetros. Pequeño en apariencia. Gigantesco en significado. La Casa de la Moneda de Danvers produjo en 1981 más de 5.300 millones de estas monedas. Más de 5.000 millones. Un número que la mente humana apenas puede concebir. Y sin embargo, hoy, décadas después, las monedas en buen estado de conservación son cada vez más difíciles de encontrar. El tiempo y el uso han hecho su trabajo. Muchas fueron gastadas, muchas fueron perdidas, muchas terminaron en basureros o en el fondo del mar o en lugares de los que nunca regresarán. Las que sobreviven bien conservadas son, literalmente, los sobrevivientes de una era. Quiero que se tome un momento para pensar en lo que esa fecha, 1981, significa para usted personalmente. Si usted tiene entre 55 y 65 años o más en este momento, entonces en 1981 tenía entre 10 y 25 años de edad. Estaba en algún lugar de su vida que recuerda con claridad. Quizás estaba terminando la escuela. Quizás empezaba su primer trabajo. Quizás acababa de formar una familia. Y en ese tiempo, en esos días de su propia historia personal, esta moneda pasó por sus manos. No lo sabe con certeza, pero es casi inevitable, en algún momento de 1981, usted tuvo en su bolsillo o en su cartera un centavo exactamente igual a este. Eso es lo que hace a las monedas antiguas tan poderosas. No son solo metal. Son portales. Son pequeños viajes en el tiempo. Son objetos que conectan el presente con el pasado de una manera que ninguna fotografía, ningún video, ninguna historia escrita puede replicar completamente. Porque una fotografía es plana. Un video es intangible. Pero una moneda puede tomarse entre los dedos, puede sentirse el peso del metal, puede cerrarse la mano alrededor de ella y sentir, aunque sea por un instante, la solidez del tiempo. Ahora hablemos de algo que seguramente le interesa saber, el valor. Porque esta moneda tiene varios tipos de valor, y es importante entender cada uno de ellos por separado para apreciar completamente lo que representa. El primer tipo de valor es el que llamamos el valor de metal o valor de fusión. Esta moneda, al ser de 95% de cobre, contiene más valor en metal que su valor nominal de 1 centavo. Calculado con los precios actuales del cobre en el mercado de materias primas, el valor del metal de 1 centavo de 1981 ronda aproximadamente los 3 a 4 centavos. Es decir, si pudiera fundir la moneda, el metal que contiene valdría 3 o 4 veces su valor facial. Por supuesto, existe una ley federal en los Estados Unidos que prohíbe la destrucción de monedas con fines de lucro, así que esto es solo un ejercicio teórico para entender la composición. Pero el punto es claro, incluso en su nivel más básico, esta moneda vale más de lo que dice. El segundo tipo de valor es el valor numismático, el que le asigna el mercado de coleccionistas. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes.
Una moneda de 1981 en condición circulada normal, la que simplemente pasó por muchas manos y cajas registradoras, vale entre 20 y 40 centavos en el mercado de coleccionistas. Puede parecer poco, pero recuerde que hablamos de una moneda con un valor facial de apenas un centavo. Ya solo por ese motivo, el incremento es significativo. Pero si la moneda se conserva en estado sin circular, lo que los numismáticos denominan Menstead o MS, es decir, que nunca fue usada, que tiene todo su brillo original de cobre rojo, que sus detalles están perfectamente definidos, entonces el valor sube considerablemente. En grado MS63, una moneda de estas puede valer entre 1 y 2 dólares. En grado MS65, entre 2 y 15 dólares. En grado MS66, entre 8 y 24 dólares. Y en los grados más altos, MS67 y MS67+, los valores se disparan exponencialmente. Hay que detenerse un momento en esto porque es fundamental para entender el mercado. Una moneda de 1981 calificada como MS67 con designación de color rojo, lo que significa que conserva al menos el 95% de su brillo de cobre original, ha alcanzado valores de 143 dólares o más en el mercado de subastas. Y si hablamos de grados superiores, MS68, que es una moneda prácticamente perfecta, entonces estamos hablando de una pieza que puede alcanzar valores de miles de dólares. Un ejemplar en grado MS67+ fue vendido en Heritage Auctions, una de las casas de subastas numismáticas más importantes del mundo, por la suma de 5.170 dólares. 5.170 dólares por un centavo de 1981. Eso no es un error tipográfico. Eso es el poder del estado de conservación, de la rareza relativa de las piezas perfectas y del mercado de coleccionistas que entiende y valora lo extraordinario. También existen los llamados errores de acuñación, que son pequeñas imperfecciones que ocurren durante el proceso de fabricación de las monedas y que, paradójicamente, las hacen mucho más valiosas. Los más buscados en la serie de 1981 son los denominados doble cuño, en inglés double die, que ocurren cuando el cuño que imprime el diseño choca contra el metal en dos posiciones ligeramente diferentes, creando una imagen duplicada de algunas letras o números. Si usted tiene una moneda de 1981 y nota que las letras de Liberty o de En God We Trust parecen tener una sombra o una duplicación, está ante una posible pieza de error que puede multiplicar su valor significativamente y que merece ser examinada por un numismático profesional. También existen las acuñaciones fuera de centro, los cuños desplazados y otras variedades de errores que, dependiendo de su severidad y rareza, pueden transformar una moneda ordinaria en una pieza de colección de alto valor. Existe un tercer tipo de valor que no se mide en dólares y que, para muchas personas, supera cualquier tasación económica. Es el valor sentimental. El valor de la historia personal. Si usted tiene una moneda de 1981 de que perteneció a su padre, a su madre, a un ser querido que ya no está, entonces esa moneda no tiene precio. Y ese es quizás el valor más verdadero y más humano de todos los que hemos mencionado hoy. Las monedas son pequeños pedazos de la memoria colectiva de una nación. Son los objetos más democráticos que existen, porque pasaron por las manos de presidentes y de obreros, de maestros y de niños, de personas ricas y de personas humildes, sin distinguir a nadie. Son el denominador común de todas las historias. Lo que usted tiene cuando sostiene una moneda de 1981 en su mano es el testimonio de que el cobre americano, esa tradición de más de un siglo, existió. Que fue real. Que fue hermoso. Y que antes de desaparecer para siempre, dejó su marca en millones de pequeños discos de metal que hoy duermen en cajitas de coleccionistas, en sobres de papel encerado, en cajas fuertes y en los bolsillos de la historia. Si usted tiene esta moneda, cuídela. Si la tiene en buen estado, hágala certificar por una empresa de calificación numismática reconocida como PCGS o NGC. El costo de la certificación puede parecer alto al principio, pero el respaldo de una calificación profesional puede multiplicar el valor de mercado de su pieza considerablemente, y le dará la tranquilidad de saber exactamente qué tiene en sus manos. Y si usted está pensando en comenzar a coleccionar, esta moneda es un excelente punto de partida. El centavo de cobre americano existió durante más de 120 años. Pasó por guerras, por crisis económicas, por transformaciones sociales y culturales que cambiaron el rostro del mundo.
Y en 1981, en sus últimos momentos como protagonista de la historia monetaria de los Estados Unidos, la Casa de la Moneda de Denver lo acuñó más de 5.000 millones de veces, como si supiera que debía dejar constancia, como si supiera que ese era su último gran esfuerzo antes de ceder el paso a algo diferente. Esta moneda es ese último esfuerzo. Es ese testimonio. Es ese pedazo de historia que usted puede tener en la palma de la mano. Trátela con el respeto que merece. Porque no es solo un centavo. Nunca lo fue.